Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Con nosotros el pastor Jordan que va a traer una palabra de parte del Señor. Bendiciones. Muy buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Me presento por acá. Mi nombre es Jordan Duarte, amén. Servidor del Señor. Y para mí es un honor y una bendición estar acá en esta noche compartiendo un mensaje de bendición a su iglesia y que Dios me haya tomado en cuenta a través de su Espíritu Santo para estar con ustedes en esta noche. Es una bendición para mí participar en MIPIS. Voy a estar hablando del proceso, amén. Confía en tu proceso, es el título del mensaje, de la prédica en esta noche, porque es que en el devenir de la vida, en el día a día, muchas veces los procesos nos hacen quizás dudar de lo que Dios ha dicho a través de los distintos hombres y mujeres del Señor y a través de su palabra para nuestras vidas. Y es necesario que nosotros como iglesia, como hijos, como siervos de nuestro Señor Jesucristo, podamos entender que somos llamados a lo sobrenatural y que estamos llamados a ser diferente en medio de lo común. Amén. Y para ello leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es que podemos ver que es una promesa maravillosa del Señor de que no solamente comenzó con nosotros, sino que terminará lo que un día decidió comenzar contigo y conmigo en el nombre de Jesús. Fíjate que nadie conoce mejor el producto que aquel que lo fabricó. Y así que el fabricante es el único que conoce la razón o propósito por el cual diseñó y elaboró su producto. Y aquí estamos hablando de Dios y su obra maestra, que somos nosotros, que eres tú que estás en esta noche como oyente y que soy yo que está en esta noche como portador del mensaje. Las circunstancias en las que nacimos no definen el propósito por el cual fuimos criados. Así que nuestro inicio nunca va a determinar nuestro final. ¿Por qué? Porque simplemente Dios nos crió con un propósito. Él cuando trajo aliento de vida a nuestro ser, siempre sembró un propósito en tu vida y en la mía, porque Él vino a través de ti y a través de mí a bendecir esta tierra, tierra que fluye leche y miel en el lugar donde te encuentres, porque eres portador del mensaje de Jesucristo. Pero también es importante que reconozcamos y que entendamos que somos un ser tripartito y es que estamos compuestos por un espíritu, un alma y un cuerpo. Cuando entendemos que estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo, podemos entender también que existe un cambio de naturaleza y es que somos un espíritu que habita en un cuerpo y se le asigna un alma para así tener conciencia de la existencia humana. Cuando una persona viene a Cristo y recibe su señorío de manera sobrenatural, viene un cambio de naturaleza. Por eso la palabra es clara en 2 Corintios 5:17 y establece que de modo que si estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si bien es cierto, antes de llegar a nuestro Señor Jesucristo pasamos procesos, pasamos desiertos, tomamos decisiones quizás incorrectas que nos llevan a consecuencias muchas veces desgarradoras. También es cierto que cuando lo recibimos a Él como nuestro único Señor y suficiente Salvador, podemos experimentar un cambio sobrenatural en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en Colosenses 1:13 también establece que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso conocerás la verdad y la verdad nos hará libre. Damos gloria a Dios por eso, porque una vez que yo conocí la verdad pudo hacerme libre y estoy seguro de que los que estamos acá conectados en este día hemos sido procesados, hemos sido transformados y estamos en esa búsqueda del día a día de ser hecho a su imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos nueva criatura en Cristo y todo nuestro ser es transformado.
Entonces, cuando entendemos que somos nueva criatura en Cristo, entendemos que el proceso no vino a matarnos, no vino a desaparecernos, sino que vino a transformar nuestro ser, vino a traer un cambio de naturaleza en nuestra vida, vino a procesar nuestra alma. Debe ser procesada el alma. Siempre tenemos que decirle, Señor, te entrego mi alma porque yo quiero ser espíritu, quiero vivir en el espíritu, quiero ver las cosas que no son como si fuesen. Quiero tener una mente de Cristo. Quiero ir hacia la transformación a la que tú me llamas, Padre amado. Fíjense que Efesios 4, del 22 al 23, lo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Cuando nosotros tomamos en serio la palabra de Dios, cuando nosotros nos enfocamos en lo que Dios quiere hacer con tu vida y con la mía, podemos entender que esa pasada manera de vivir tenemos que despojarla porque pertenece al viejo hombre, y tenemos que comenzar a través del proceso que estoy viviendo a reconocer que Dios me lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero que debo dejar esos deseos engañosos y renovar en el espíritu nuestra mente, tener una mente de Cristo. ¿Y por qué hablamos de la mente? Porque aún en la mente de nosotros, aún en la mente del ser humano, aún en la mente del hombre, inclusive el hombre de Dios, radican muchas veces los hábitos y los patrones de pensamiento. Entonces estamos de proceso en proceso y muchas veces repitiendo el mismo proceso, pero es porque no hemos dejado, no hemos encendido esa llama del espíritu para que sea alumbrado nuestros hábitos y nuestros patrones de pensamiento para avanzar hacia lo que Dios quiere que avancemos. Entonces, con toda la información necesaria que tenemos para, aún estando en Cristo, sigamos sujetos a la antigua forma de vida, no se justifique en este tiempo, porque sabemos que cuando conocemos la verdad nos hace libre, y que ciertamente hay una lucha en medio del proceso, en medio de quizás de la duda, en medio quizás de la desconfianza, en que muchas veces podemos caer, y quizás es normal que de pronto llegue un dardo, pero lo que no es normal es que yo me quede con ese dardo, sino que tengo que creer en lo que Dios ha dicho de mí y en cada promesa que nos ha dado, y no cansarme como hijo de Dios, como cristiano que soy. ¿Por qué? Porque yo soy un vencedor en Cristo Jesús y tú eres una vencedora, un vencedor en Cristo Jesús. Entonces, estos elementos de los hábitos y los patrones de pensamiento entorpecen muchas veces que podamos ser competentes según el plan de Dios con nosotros, y a la vez nos limitan de experimentar una vida plena en Cristo. ¿Por qué? Porque quizás estoy luchando con la depresión, porque quizás estoy luchando con el que dirán, porque quizás estoy luchando con la mentira, quizás estoy luchando con patrones de conductas que no me benefician en Cristo Jesús, pero no es la lucha, sino es una decisión constante que debo tener en servirle a nuestro Dios como único Señor y Salvador, en hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Y cómo lo hago? Bueno, negándome a ese viejo hábito o a ese patrón de pensamiento que quizás quiere dominarme en este tiempo. Yo la verdad no sé para quién es esta palabra, pero el Señor impartía, pues, y me hablaba a mi espíritu, y podía sentir cómo nosotros muchas veces perdemos oportunidades y quizás renegamos del proceso, pero hay que entender muchas veces que no podemos caer en la mentira del enemigo, en seguir insistiendo en lo que ya el Señor me habló hace mucho tiempo atrás, que debo dejar, en seguir haciendo lo que sé que está mal, pero que bueno, a veces las concupiscencias lo sigo haciendo. Y yo decía, wow, Señor, es tremendo, porque el estar en ti, Padre, es un compromiso genuino que debemos asumir. Es algo serio, es un asunto de legalidad donde debemos tener una palabra certera en que si te voy a seguir, bueno, cueste lo que cueste, voy a actuar, mi Señor, en base a lo que tú me estás pidiendo que yo haga y no a lo que mi carne me está indicando. Porque, amado hermano, la carne es engañosa, la carne permite situaciones, crea ambientes desagradables a la presencia de Dios, porque es carne. Y si nosotros no estamos en el espíritu, siempre vamos a estar repitiendo el mismo proceso. Ahora bien, hay procesos que permite el Señor para ser transformado, para ser madurado, para ser edificado en la fe, pero hay procesos, amado hermano, que muchas veces nosotros provocamos y que, bueno, por nuestra desobediencia llegan consecuencias. Y es donde tenemos que entender
qué estoy haciendo yo en el hoy y cómo estoy actuando, y si realmente es un proceso donde Dios me quiere elevar a un nuevo nivel de gloria, o es un proceso que yo estoy provocando por mi terquedad. Porque si es por nuestra terquedad, si es por nuestra desobediencia, amado hermano, el llamado es a que nos podamos revisar en el espíritu de verdad. El Señor ciertamente nos llama a una transformación genuina, pero recordemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Fíjese el Señor como le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, ¿a quién más que a nuestro Señor Jesucristo podemos llegarle con la verdad y decirle cómo te sientes, cómo estás actualmente, por lo que estás pasando, con el pecado que nos asedia, con quizás la lucha que tenemos en la carne? Es el Señor quien va a entender nuestra situación, nuestra condición, pero también nos va a hacer un llamado urgente al cambio y a la transformación, porque la bendición, amado hermano, viene de nuestra obediencia. Entonces necesitamos entender que el proceso no es experimentar solamente adversidades, sino poder tener una metanoia. ¿Y qué significa una metanoia? Tener un cambio de dirección, tener un arrepentimiento genuino, decir, Señor, yo quiero cambiar esto a cambio de esto, porque cuando hay obediencia hay bendición. Entonces, todo hombre registrado en la Escritura, y si usted lee la Biblia, al igual que yo, y si nos instruimos en la palabra, podemos entender, amado hermano, que todo hombre y mujer de Dios, incluso naciones, le fueron necesarios ser procesadas. ¿Para qué? Para ver un peso de gloria, para ver algo diferente. Todo hombre y mujer que aparece en la palabra tuvo un proceso diferente, unos más suaves que otros, otros más fuertes que otros, pero todos pasaron por procesos diferentes. Y necesitamos entender que en este tiempo nosotros tenemos que, como quien dice, diferenciar qué procesos está permitiendo el Señor que yo pase en su voluntad y qué procesos estoy yo provocando y qué consecuencias estoy viviendo a causa de ese proceso. No podemos normalizar un proceso de por vida en nuestras vidas cuando es a causa de mi desobediencia. Tenemos que despertar, amado hermano, y saber que en Dios somos diferentes y esa metanoia llega a transformar nuestra vida. El proceso que pasa cada hombre o cada mujer de Dios registrado en las Escrituras, incluso las naciones, fueron necesarios para ser transformados en la manera de pensar. Y podemos ver un José que fue procesado para pasar de un niño a un hombre capaz de dirigir la nación más influyente de su época. Y en su momento todos fuimos niños, y cuando éramos niños hablábamos como niños. Ahora que bueno, somos adultos, hemos envejecido, tenemos que hablar como tal desde la madurez. Entonces así pasó un José, fue procesado de ser un niño a un hombre capaz de dirigir la nación más influyente de su época. Pero si José no hubiese pasado cada proceso, cada desierto, cada situación que el Señor permitió, quizás no hubiese dirigido con madurez en ese momento esa nación tan influyente. Moisés fue procesado para dejar de ser un hijo de papi, de familia, convertirse en un libertador de la clase olvidada. Y es que Dios en este tiempo nos está llamando a convertirnos en libertador de espíritu en las personas olvidadas, en aquel que nos necesita, en el alma sedienta, en aquel confundido, en aquel atribulado, en aquel enfermo. Dios nos está llamando a lanzar la palabra en el nombre de Jesús. Entonces, muchas veces tu proceso, como le explicaba yo a unos discípulos en estos días, no, lo que pasa es que yo no me siento capaz de predicar la palabra porque estoy en esto. Yo les decía que precisamente tú no predicas tu vida. Ciertamente tenemos que dar testimonio, pero tú predicas es una palabra viva y eficaz que está escrita. Tú predicas la escritura, tú predicas la vida de Cristo y tú necesitas soltar la palabra. Entonces tu proceso no puede limitarte a lanzar la palabra a un alma necesitada. Tu proceso no puede limitarte a lanzar una palabra a alguien que necesita sanidad, a alguien que necesita restauración. La nación de Israel, amado hermano, tuvo que ser procesada en el desierto para cambiar la mentalidad de esclavos a la de hombres libres. Y es que necesitamos siempre ir por más. Necesitamos siempre entender que en cada uno de estos casos, incluyendo el tuyo, incluyendo el mío, que siempre estamos en proceso, que siempre estamos siendo transformados, que siempre estamos siendo, como quien dice, tocados a ver si estamos realmente en el espíritu o en la carne. Lo que brinda la importancia al proceso es el propósito. Y el propósito aquí es nada más y nada menos servirle al Rey de Reyes, Señor de Señores, y hacer su voluntad por encima de la nuestra.
Dios nos procesará para llevarnos a la forma que Él quiere darnos. Y hasta que no tengamos esa forma que Él quiere darnos, los procesos no se acabarán de nuestras vidas. Es por eso que usted, si evalúa su yo de antes, si usted evalúa su personalidad de hace 10 años atrás, de hace 5 años, de hace 3 años, usted no es el mismo, porque Dios te lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, y vas entendiendo que el proceso te forma, vas entendiendo que el proceso te transforma, vas entendiendo que el proceso te hace una persona con autoridad y para hablar en la legalidad del Espíritu. Entonces, cuando Dios nos procesa para transformarnos, en lo cual a Él realmente nos diseñó en su diseño original, cuando Dios hace eso, obviamente esto excluye lo que el hombre quiere, porque siempre estamos recibiendo quizás la forma en que el hombre quiere llevarnos, la moda, el comentario, la actualidad, el que dirán, lo que piensan de ti, pero realmente hay un diseño divino y eso significa que tú y yo debemos conocer en esta noche lo que Dios dijo de ti y lo que Dios dijo de mí, porque será lo que te va a potenciar a actuar en el Espíritu y a trabajar para llegar a ese nivel de gloria. Jeremías 1:5 es claro cuando dice, antes de la formación en el vientre te conocí y antes de nacer te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, amado hermano. Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un propósito conmigo, Dios tiene un propósito con nosotros. Y esta es la noche de entender que no es lo que dice el sistema, sino es lo que dice Dios. Es lo que dice Dios. Es lo que ha dicho el Señor de nosotros en cada palabra, es lo que ha dicho el Señor establecido en sus escrituras. Necesitamos tener un cambio a causa del conocimiento de Cristo. Y es que ciertamente cada etapa de cambio estará marcada por un nivel de conocimiento. Entonces hay personas que le profetizan, tú vas a ser un pastor, tú vas a ser un gran profeta, tú vas a ser un evangelista, tú vas a ser un maestro de la palabra, pero ni siquiera la Biblia se la compran para experimentar lo divino y lo real de Dios en sus vidas. Lo que el Señor le ha hablado no lo experimentan. ¿Por qué? Porque quizás se quedan con la profecía, más no accionan en lo que Dios ha dicho de cada uno de ellos. Entonces, esto explica el último argumento del punto anterior. Necesitamos entender qué ha dicho Dios de nosotros y a qué cambio vamos a ir para llegar a ese conocimiento. Es que no puedo ser más de lo que sé, solo llegaremos hasta donde conozcamos. Lo que soy es lo que se multiplica. Entonces la pregunta en esta noche es, ¿qué somos? Porque lo que soy es lo que se multiplica. Y es tremendo porque muchas veces transmitimos lo que sabemos, pero cuando impartimos, cuando oramos por el pueblo de Dios, realmente lo que estamos allí insertando, inyectando al pueblo de Dios es lo que somos, porque Dios no puede ser burlado. Entonces, lo que yo soy es lo que se multiplica. Una cosa, amado hermano, en esta noche le quiero explicar, es tener claridad de identidad, pero otra distinta es tener certeza del propósito correcto. Una cosa es tener claridad de identidad. Sí, yo sé quién soy, tengo una cédula de identidad, me llamo tal, tengo tantos años, nací en tal fecha, pero necesitamos tener certeza del propósito correcto. ¿Y cómo usted sabe cuál es el propósito correcto? ¿Cómo usted sabe cuándo estamos encaminados a realmente a lo que Dios quiere cuando amas lo que haces? Y yo antes de comenzar esta prédica, yo le comentaba a mi esposa y decía, yo amo llevar el mensaje de Jesucristo. Amén. Yo amo predicar la palabra. Esto es algo que me apasiona y algo que siento que nací para ello. Amén. La gloria sea para Dios. Pero yo le digo, nosotros somos pastores misioneros porque donde llegamos estamos siempre haciendo lo que Dios quiere que hagamos y es soltando la palabra y gracias a eso se han transformado vidas, porque no es Jordan, no es usted, no es el humano, es Dios quien transforma vida. Uno simplemente hace lo que Dios dice que hagamos. Fuimos a Colombia, en Colombia se predicó, en Colombia se estableció, en Colombia abrimos una célula de crecimiento, porque amamos hacer lo que Dios ama y Dios ama la gente, Dios ama las personas, Dios ama su creación. Entonces, usted siempre en lo que es lo que se va a multiplicar. Entonces, fíjense, nosotros fuimos lavados con la sangre de Cristo, amén, y correspondiente al nuevo pacto, pero no estamos haciendo labor, ¿verdad? En este tiempo, quizás porque no tengo alguna asignación y resulta que el mejor púlpito, la mayor asignación está en la calle. A Dios no le interesa que nosotros hagamos de todo. Lo que sí le capta la atención del Padre es nuestro ejercicio acorde a su llamado en el ámbito ministerial. Cuando yo trato de hacer las cosas para Dios, de las cuales Él no me ha llamado, tenemos que estar atentos con eso y tenemos que estar apercibidos a no meternos donde no debemos, porque realmente tenemos que estar en lo que Dios nos ha llamado. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué es lo que determina este proceso?
Dicen que donde está siendo procesado es allí donde mayor fructificación tendrá. Entonces tú sabrás en qué área de tu vida está siendo procesado. Tú sabrás en qué momento duro, arduo estás pasando, porque allí se desatará fructificación en el nombre de Jesús. Se desatará productividad, se desatará poder, eficacia en el nombre de Jesús. Fíjense, si muchas veces estamos en Cristo, pero estamos experimentando quizás este problema, quizás frustraciones, porque hay gente esperando cosas que quizás no se le han dado. Hay gente que quizás está en Cristo y está en conflicto. Hay gente que está en Cristo y quizás carga un nivel de estrés fuerte en su trabajo. Pero debemos entender que Dios es un Dios de paz, que Dios es un Dios que nos ha llamado a discernir las cosas importantes, y lo importante aquí es Él, porque Cristo es el centro. Entonces, por eso es necesario que usted en esta noche conozca su asignación y conozca el propósito que tiene en Dios. Es eso lo que va a disipar el proceso. Fíjense que hay cosas ordinarias que se hacen desde la asignación y se convierten en extraordinarias. Y yo sé que usted conoce la Biblia porque usted es un hijo de Dios, y una piedra pudo derribar a un gigante. Una vara partió el mar en dos. Un lobo sanó una ceguera. Tres panes y dos peces alimentan multitudes. ¿Por qué? Porque en cada historia que acabamos de mencionar, en cada característica de esta, hay una historia real de que el proceso siempre va a llevar a una bendición extraordinaria cuando está en la voluntad de Dios. Nadie pensaría que esa piedra podía derribar ese gigante, ¿eh? Porque este venía con espada y jabalina, más el otro iba en el nombre de Jesús. Una vara parte el mar en dos, un lobo sana una ceguera. Entonces son cosas que quizás en su momento no se entendía, pero como era del Espíritu y estaba ajustado a la palabra, Dios se glorificaba tremendamente. Entonces, debemos tener humildad para entender que no es lo que yo quiero, sino lo que Él ya dijo. No es como yo quiero, sino como Dios lo ha demandado hacer. Amén, porque la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta para nosotros, para tu vida. Entonces, en el proceso no se ha perdido la promesa que Dios te ha dado. En el proceso no se ha perdido ese génesis, ese inicio, ese comienzo que Dios hizo en ti desde antes de la fundación del mundo, porque Él tiene un día, una hora y un momento para desatar la bendición en cada uno de nosotros. Debemos tener sencillez, amado hermano, para aceptar y reconocer a las personas, no por un estereotipo, sino por un llamamiento. Nosotros tenemos que ver las cosas que no son como si fuesen. Y en este tiempo, en este mundo quizás tan malo, en cosas adversas que se están levantando en este tiempo, que bueno, se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo y eso lo sabemos. Y cada día se ven cosas, bueno, terribles. Nosotros debemos tener compasión por el prójimo y no solamente enfocarme en lo que yo pueda estar pasando, sino que cuando nos hacemos una evaluación, una introspección, podemos analizar y ver de que hay personas que, bueno, nosotros estamos bendecidos comparados a ese tipo de personas que está pasando procesos más fuertes que nosotros. Debemos tener comprensión, amado hermano, que no es por un currículo, no es por una hoja de vida, sino por un proceso coherente de Dios. Hay hombres, hay mujeres que muchas veces yo quisiera ser como fulano, yo quisiera ser como... Entonces se comienzan a ser referentes en predicadores, profetas de la palabra, y eso no está mal, pero estás dispuesto a vivir el proceso, estás dispuesto a vivir todas las etapas que ha vivido ese hombre o esa mujer de Dios para llegar a los niveles que está. Entonces no es en la plataforma que se encuentra ahorita, es de donde Dios lo sacó. Porque a ti y a mí Dios de alguna cuestión, alguna situación, alguna condición nos sacó. Entonces necesitamos tener cuidado con quién nos comparamos, porque la gente es procesada y por eso llega a altos niveles de gloria y entiende el llamado sobrenatural que Dios tiene en cada uno de nosotros. La posición muchas veces implica proceso. Entonces hay gente que quiere posición, pero no quiere vivir los procesos. Y una persona con posición que no ha vivido proceso es peligrosa en la vida ministerial y es peligrosa en puestos claves dentro del ministerio. ¿Por qué? Porque si no pasamos proceso no podemos madurar en la fe. Estamos completos en Cristo y perfeccionados según el Espíritu, pero nuestra mente debe estar en un estado de cambio constante según la multiforme sabiduría inmesurable de Dios. Saber esto, amado hermano, es importante porque nos permite entender que para poder ejercer lo que ya somos, amerita ser trabajados donde menos queremos. Entonces esto es un poco fuerte, pero real, porque necesitamos entender que Dios se va a encargar en este tiempo de colocarnos al lado de las personas que nosotros menos nos gustaría estar.
¿Por qué? Porque allí se va a probar si tenemos verdaderamente la compasión, si tenemos el amor de Dios, si tenemos realmente una vida del Espíritu. Entonces Él nos va a colocar al lado de ese hermanito, de esa hermanita que es una bendición, al lado de ese compañero de trabajo que es una bendición. Amén. Nos va a colocar también a tolerar cosas que para hacerlo debemos quebrantarnos, amado hermano. Entonces, por eso la lucha, por eso quizás el desierto, por eso quizás el proceso. ¿Por qué? Porque debemos quebrantarnos en la presencia del Señor. Debemos hacer las cosas con amor, o sea, debemos hacer las cosas como para Él. Él nos enseñará a callarnos cuando más queremos hablar y defendernos. Muchas veces el silencio dice más que mil palabras y nosotros como hijos de Dios, cuando discernimos que no es el momento de hablar, amado hermano, tenemos que callar. Callar. Por más que quiera decir cosas, hay que callar. ¿Por qué? Porque si yo me defiendo, yo le estoy quitando el espacio a mi Padre Celestial a que me defienda y pelee por mí. Es porque lo estoy haciendo en mi carne, en la humanidad. Yo necesito dejar que sea Dios quien me defienda. Porque para poder ejercer lo de Dios, se debe crucificar lo del viejo hombre. Es imposible que estemos sumergidos en el viejo hombre y queramos ejercer lo de Dios porque esa no es la fórmula y lamentablemente todo nos va a salir como no nos debe salir, pero es porque queremos cumplir en nuestra voluntad. Hay niveles en Dios que necesitan una mejor versión de ti y de mí, y es por esto que el cambio siempre es vital. Nosotros necesitamos siempre estar conectados a esos niveles de Dios. ¿Qué necesita, Padre, que yo cambie? ¿Qué necesita, Señor? ¿Qué es lo que yo, el proceso en el que estoy sumergido? ¿Qué necesito aprender con este proceso? ¿Cuál es el cambio que necesito tener? ¿Cuál es a la nueva vida que me estás invitando? ¿Y qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Cuando yo tengo esa humildad de manifestarle al Señor de corazón realmente que quiero ser transformado, amado hermano, grandes cosas suceden. Por eso el proceso no vino a matarte, sino que el proceso vino a formarte. Debemos confiar en nuestro proceso. Cada hermano que pueda estar conectado en esta noche, cada persona que forma parte de tu congregación, cada pastor es una historia diferente. Cada persona está pasando un proceso distinto, mejor, peor, mediano. O sea, es fuerte, pero cada quien está viviendo un proceso, amado hermano, que quizás usted desconoce y por eso no entiende actitudes, no entiende situaciones, pero Dios sí conoce todas las cosas porque sabemos que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente y Él está en todo tiempo y en todo lugar. Por eso es que siempre debemos decirle, Señor, que se cumpla tu voluntad y haz conmigo como quieras hacer, porque siempre que nosotros tengamos esa intervención humana, siempre que nosotros tengamos esas ganas de resolver, siempre que nosotros tengamos esa, hermano, entréguele las cosas al Señor. Y doy este testimonio para la gloria del Señor. Y se lo dije a la pastora una vez que ingresé a este grupo, y no lo digo por vanagloria, sino para la gloria de mi Señor y como testimonio. Todos los casos que llegan a mi despacho, pues yo soy profesional del derecho, yo le digo, Señor, toma el control. Y lamentablemente muchos clientes me dicen que encontraron otro abogado y yo dije, gracias Señor porque tú viste lo que yo no vi, porque tú me defiendes de lo que yo no sé, porque tú me estás librando de algo que... Y no reniego, no, o sea, más bien hago fiesta porque Dios tiene el control, amado hermano. Lo que es para uno es para uno y nosotros no podemos querer hacer las cosas por nuestra fuerza, sino que sea el Señor que desate fructificación, productividad y poder y eficacia en nuestro proceso, en nuestras vidas, en nuestra mente, que sea el Señor que tome el control de nuestros corazones, que sea el Señor que tome el control de ese viejo hombre al que quizás un día estuvimos sujetos y que actualmente nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Amado hermano, el hecho de que nosotros quizás estemos bautizados, quizás de que hayamos pasado por procesos en la visión a nivel metódico, a nivel educativo, no quiere decir, amado hermano, que hemos sido formados en el carácter. Y un cristiano lo define es el carácter. Cuando usted tiene carácter en Cristo Jesús, cuando usted es formado, cuando usted es procesado, cuando usted ya la persona que odiaba no la odia, cuando ya usted de la persona que hablaba ya no habla, cuando ya usted entiende que su pastor también es un ser imperfecto como nosotros y que estamos en la lucha día tras día, cuando usted no abre su boca para levantarse contra un hermano, contra un ministerio, cuando pasamos por ese tipo de situaciones y forma, nosotros podemos decir, oye, voy camino a ser un obrero aprobado por mi Señor. Voy camino a que ese proceso me está formando y me está haciendo cada día más nuevo en Cristo Jesús. Y recuerden esta promesa hermosa, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
nosotros debemos entender que el Señor nos habla de esperanza, que el Señor nos habla de que Él solamente no comienza, sino que termina con nosotros. El Señor nos habla de que no se ha perdido nada. El Señor nos habla de que tú y yo somos un propósito en sus manos y que vamos a brillar como esa luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y ya para ir culminando, quiero darte este mensaje que impactó mi vida. Lo leí en una red social y es una bendición que yo digo, wow, es tremendo, Señor, porque tú siempre ves lo que nosotros no vemos. Y dice así el mensaje: Dalila fingió estar enamorada de Sansón mientras estaba en una misión para destruirlo. Que Dios exponga y nos libre todos los que amablemente nos quieren hacer daño. Amado hermano, si usted y yo viéramos la vida del Espíritu todos los días, a toda hora y en todo momento, nosotros ya no frecuentaríamos lugares, nosotros ya no andaríamos con personas, nosotros ya, o sea, evitáramos tantas cosas en el Espíritu, pero es por eso, porque tenemos que decirle, Señor, danos discernimiento, danos sabiduría y ayúdanos a ver como tú ves en el nombre de Jesús para yo poder tomar decisiones asertivas y decisiones que me lleven a una buena vida del espíritu. Entonces, bueno, pastoras, anfitrionas, este es el mensaje que tenía para esta noche, un mensaje que impactó mi vida, amén, porque la palabra es más cortante que espada de doble filo, corta para allá y corta para acá, y no se crean, uno también vive proceso, vive desierto, y el ser pastor, el ser maestro, el ser profeta no te exime de vivir quizás todo lo que hablé, y nos toca fuerte porque la responsabilidad es mayor. Pero yo sé que Dios es un Dios de amor y por lo tanto nos dará la victoria y nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y MIPI, bueno, es una plataforma sobrenatural porque hace que la palabra llegue a donde quizás humanamente nunca llegaría. Amén. Entonces estamos usando las redes, estamos usando lo virtual, la multimodalidad de una forma positiva porque en Dios siempre somos más que vencedores. Entonces, bueno, muchas bendiciones y por aquí siempre para servirles.